Luis, compañeras y compañeros. Mi nombre es Ana Betsander Capiña Gallegos y en esta ocasión tengo la oportunidad de dar a conocer mi trabajo de investigación. El tema de investigación abarca un caso emblemático que tuvo lugar durante el conflicto armado interno. El caso de Manti Vilca. Este es un caso emblemático porque es uno de los pocos casos que ha llegado a ser judicializado y porque es parte de la historia del conflicto armado interno en nuestro país. Muchas comunidades fueron asaltadas por Sendero Luminoso en los años 80. Sus pobladores, sometidos al terror, eran obligados a unirse a la lucha armada, que eran pequeños grupos conformados por campesinos que rondaban para estar conscientes del peligro que los acechaba. En respuesta, el gobierno instaló bases militares en zonas como Manti y Vilca al norte del empobrecido departamento de Huancavelica. En ambos distritos, la presencia de Sendero parecía mínima. Poco se sabía de quiénes perpetraban sus acciones de terror y esa incertidumbre perturbaba a los militares. Mientras los secuestros y asesinatos atribuidos a las fuerzas del orden y los atentados terroristas captaban la atención de los medios de comunicación, de la población y del Estado, las violaciones sexuales que se daban en estos distritos ocurrían en silencio, no trascendían, nadie las denunciaba. Así lo explica Mercedes Crisóstomo, antropóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se registraron cientos de violaciones entre los años 1984 y 1988. Es entonces que 9 víctimas lograron denunciar a 14 militares por esa práctica atroz que trastocó sus vidas. Y eso sucede gracias al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2003, que denuncian públicamente este caso presentando 35 denuncias. En el año 2009, el caso llega al Poder Judicial. En el 2015, la Fiscalía presenta la acusación luego de culminar con el proceso de investigación. Y es recién en el año 2016 en el que se da el primer juicio en la sala penal. Otro punto a recalcar es que este no es un simple caso de agresión sexual, sino que va mucho más allá de eso, ya que es considerado como un crimen de lesa humanidad. ¿Y qué es un crimen de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personales fundamentales que por su crueldad suponen un agravio no solo a las víctimas concretas, sino a la humanidad en su conjunto. Pero para que un delito de agresión sexual trascienda a un crimen de lesa humanidad, convirtiéndose en un tema internacional, se requieren a consideración 3 puntos: el ataque contra la población civil, el ataque sistemático generalizado y el conocimiento del ataque. En primer lugar, ataque contra la población civil, es decir, que caracteriza a personas que se encuentren en un estado indefenso frente a un aparato organizado como lo podría ser. En este caso tenemos a las poblaciones de Manti y Vilca como un estado indefenso versus a un aparato organizado como lo es el ejército peruano. Segundo punto, el ataque sistemático generalizado. Básicamente esto nos menciona que se presenta un alto número de víctimas y muchos informes presentados por Demos u otras organizaciones muestran altas cifras de mujeres abusadas en esos años. Y tercero, el conocimiento del ataque. Significa que la gente debe conocer la existencia del ataque sistemático o generalizado contra la población civil y que su conducta forma parte del mismo. Entonces el ejército peruano estaba consciente de lo que estaba haciendo y de todas las atrocidades que obligaban a cometer a los demás militares, a pesar de que estos no quisieran actuar. Es entonces, por todo lo mencionado, mi interés en este caso, principalmente en una de las organizaciones que forma parte de la Defensoría de las Agraviadas, y titulé mi tema de investigación la participación de Demos como parte de la Defensoría en el caso Manti y Vilca. Pero, ¿por qué investigar este caso? Me parece de suma importancia investigar este caso debido a la gravedad que supone, ya que no es simplemente un delito de agresión sexual, sino que ya es considerado como un crimen de lesa humanidad y por consecuencia es un tema internacional. Han pasado más de 3 décadas desde que estas mujeres esperan respuesta alguna de nuestro sistema peruano y no reciben nada más que humillaciones y revictimizaciones por parte de ciertas instituciones. Me parece de suma relevancia investigar las posibles irregularidades que se hayan presentado, que en vez de apoyar y de generar un proceso judicial transparente y limpio, simplemente genere que el proceso judicial vaya en otra dirección. Y es por esto que presento mi tema de investigación.
El tema de investigación es la intervención de Odemus como parte de la defensa del proceso judicial de agresión sexual en los años 2016 y 2019, ejercida por exmilitares hacia mujeres indígenas de las comunidades de Manta y Vilca en el departamento de Huancavelica durante el conflicto armado interno. Mi pregunta de investigación es: ¿la Corte Suprema supervisó que durante el desarrollo del proceso judicial del caso Manta y Vilca no se diera la afectación de derechos a las víctimas? Al ser considerado como un crimen de lesa humanidad, siendo un cargo superior al de los delitos, la Corte Suprema, siendo el órgano jurisdiccional encargado de esto, tendría como función supervisar que el desarrollo del proceso judicial se diera de forma limpia y transparente. Como respuesta, y debido a los informes e información revisada, puedo responder de manera negativa, ya que la existencia de varias problemáticas en este órgano jurisdiccional genera que sus funciones se vean afectadas y con ello su función de impartir justicia. A lo largo del proceso se han presentado un sinfín de irregularidades que solo generan que el caso retroceda y que no se llegue a una sentencia hasta el año actual. Y es por ello que el objetivo general de esta investigación es demostrar la presencia de afectación de derechos a las víctimas a lo largo del proceso judicial en el caso Manta y Vilca. ¿Y cómo llegaré a eso? Primero, explicando el contexto político y social en el que se desarrollaron los hechos de Manta y Vilca. Me parece sumamente pertinente dar contexto al caso presente. En segundo lugar, evaluar qué puntos son necesarios para considerar el presente caso como un crimen de lesa humanidad, ya que al ser considerado como un crimen de lesa humanidad ya no abarca temas nacionales sino internacionales. En tercer punto, me parece muy pertinente analizar el proceso de Manta y Vilca, describir, y es por ello que voy a describir el primer proceso judicial de Manta y Vilca en el año 2016 y el segundo proceso judicial de Manta y Vilca en el año 2019. Y por último, me parece relevante analizar las irregularidades que se han desarrollado a lo largo del proceso judicial, ya que estas irregularidades nos van a llevar a la presencia de la vulneración de los derechos de las agraviadas. En primer lugar, argumentar la revictimización como parte de las irregularidades presentes en el proceso judicial. En segundo lugar, argumentar la violación del Tratado Internacional de los Derechos Humanos como parte de las irregularidades en el proceso judicial. En tercer punto, argumentar la negación del juicio público como parte de las irregularidades en el proceso judicial. Según el artículo 193, inciso 4, nos menciona que todo delito que se haya cometido y que fraccione a los derechos fundamentales de la persona deben ser públicos, y esto es algo que hasta el día de hoy no ha sucedido. Y para poder llevar a cabo mi investigación, presento 5 fuentes que me parecen base para el desarrollo de esta. Gracias por su atención.